Hola a todos. En el presente video vamos a estudiar una disciplina filosófica muy interesante que es ni más ni menos que la lógica. Por eso nos vamos a preguntar, ¿qué es la lógica? Les cuento que la lógica se define usualmente como la ciencia de las leyes del pensamiento. La ciencia de las leyes del pensamiento. Pero esto, claro está, puede traernos confusión a la hora también de dirigirnos o explicar qué es la psicología. Entonces, vamos a delimitar esta definición y vamos a decir que la lógica es la ciencia de las leyes del pensamiento que tiene por objeto estudiar la relación que tiene por objeto estudiar la relación que el pensamiento tiene con la verdad. Que el pensamiento tiene con la verdad. Entonces, de esta forma podemos encontrar una definición válida para decir o para explicar qué es la lógica. Pero esto no es todo, amigos. Vamos a seguir viendo qué es la lógica y cómo está estructurada, porque les cuento que los antiguos griegos llamaban pensamiento, palabra clave dentro de la lógica, al producto de la actividad intelectual de los hombres. Producto de la actividad intelectual, claro está, de los hombres. ¿Qué pensamos? Entonces, el pensamiento, vemos así, es un resultado siempre de la inteligencia, es una actividad intelectual. El pensamiento, les cuento, se puede estructurar de tres formas diferentes. Podemos estructurar nuestros pensamientos como conceptos, como concepto, también como juicio, así como también como raciocinio o razonamiento. Entonces, claro está entonces que nuestro pensamiento se puede estructurar, como decíamos, como concepto, como juicio o como raciocinio. Cualquiera fuese la estructura del pensamiento que vemos son estas tres, hay diferentes elementos que los van a conformar. Por un lado, tenemos al sujeto que piensa. Por otro lado, tenemos, claro está, la acción de pensar, el acto de pensar algo por medio de nuestra inteligencia. Por otro lado, tenemos el contenido propio de nuestro pensamiento. Contenido propio de este pensamiento. Así como también tenemos al objeto que se piensa y por último tenemos la expresión oral o escrita de aquello que pensamos. Entonces, el sujeto, vemos, es esencial para el pensamiento, para nuestro pensamiento, ya que el pensamiento siempre depende de un sujeto que lo piense. La acción de pensar, ese otro elemento que constituye la estructura de nuestro pensamiento, es la actividad intelectual y obviamente también depende del hombre. El contenido propio del pensamiento es lo que se piensa. Aunque, por ejemplo, nosotros digamos, no estoy pensando en nada, siempre estamos pensando en algo. El objeto es, si se quiere, aquello que nosotros pensamos, la cosa que pensamos. Y la expresión oral o escrita es la forma por la cual comunicamos nuestros pensamientos, los enunciamos. Entonces, la lógica va a ayudarnos, si se quiere, a pensar bien, a aplicar ciertas leyes para que nosotros podamos formular de forma adecuada nuestros pensamientos.
nos va a ayudar a estructurar nuestros razonamientos. Aristóteles, recordemos Aristóteles, el filósofo griego nacido en Estaragita, fue considerado el fundador de la lógica. Aristóteles, entonces, fundador de la lógica. En esta imagen estamos, como hicimos en el video correspondiente a él, recortando su imagen de el famoso fresco La Escuela de Atenas. Entonces, Aristóteles, les cuento, fue el primero en determinar el conjunto de leyes que servían para observar y para aplicar en nuestro intelecto cuando investigábamos las ciencias, porque para él la lógica es un instrumento para la ciencia. Un instrumento, una herramienta para la ciencia, que servía para aplicar a la ciencia. Recordemos que hace minutos decíamos que la lógica era la ciencia, era aquella ciencia de las leyes del pensamiento y que estudiaba la relación que nuestros pensamientos tenían con la verdad. Pues también recordemos que hablábamos de las estructuras lógicas o tipos de pensamientos. Recordamos por medio de los cuales se manifestaba la actividad de pensar. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos tipos, el concepto, el juicio y el raciocinio, para que a nosotros nos quede en claro a qué nos referimos con ellos. Vamos a empezar con el concepto. Vamos a hacer un espacio aquí en nuestra pantalla. Entonces, vamos con concepto. Y vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Por ejemplo, nuestra inteligencia hace que nos representemos mentalmente un objeto, que pensemos un objeto y nos lo representemos en nuestra mente, sin que afirmemos ni neguemos nada de él. Y este acto intelectual es lo que se denomina concepto. Por ejemplo, un ejemplo de concepto: perro, silla, mesa, auto, blanco, dulce, negro. Es decir, nuestra mente tiene la capacidad de representarnos mentalmente un objeto mediante los conceptos. Ahora bien, una vez que tengo este concepto en mi mente, mi inteligencia lo va a tomar y lo va a comparar con otros conceptos que yo también tengo en mi mente. Es decir, los va a comparar, los va a unir, los va a separar, los va a afirmar, va a negar. Y este acto intelectual se llama, para los lógicos, juicio. Es decir, un ejemplo de juicio sería: el caballo es marrón. El caballo es marrón. Entonces vemos cómo mi inteligencia está uniendo dos conceptos para formular un juicio: el concepto del caballo y el concepto marrón. También puedo decir el auto es blanco. Entonces, ahí ya vemos cómo se estructuran los juicios, mediante la unión, separación, afirmación o negación de varios conceptos, de uno o varios conceptos. Pero luego nuestra inteligencia, nuestro intelecto, compara los juicios. Compara estos juicios con otros juicios, claro está. Con otros juicios. De una verdad conocida, por ejemplo, va a deducir otra desconocida. Y este acto intelectual lo llamamos raciocinio o razonamiento. Raciocinio o razonamiento. Entonces, un ejemplo de un raciocinio, un razonamiento sería: todo animal siente. Mi perro o tu perro es animal. Tu perro es animal. Luego, o por ende, tu perro siente. Tu perro
suficiente. Este sería un ejemplo de un razonamiento. Es decir, vemos cómo nuestra inteligencia compara unos juicios con otros y de una verdad conocida deduce, por ejemplo, otra desconocida. Es decir, en los razonamientos, nuestra inteligencia relaciona y ordena nuestros juicios para llegar a conclusiones lógicas. Entonces podemos afirmar que la inteligencia, vamos a ponerlo así, relaciona y ordena nuestros juicios. Relaciona y ordena nuestros juicios, como veíamos, para llegar a conclusiones lógicas. En el próximo video los invito a que estudiemos los tipos de razonamiento que va a descubrir la lógica. Cualquier duda pueden preguntarnos o hacer los comentarios respectivos de este tema. Gracias por acompañarnos hasta aquí.